estaríamos condenados a administrar una creciente pobreza y que se abra el abanico. No se cierre, sino que se abra. Nada en la vida se ha logrado sin la participación de la inteligencia del hombre. A esto le hemos llamado la revolución del intelecto. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Yo quiero comentar con ustedes algo que se me hace importante entender de aquí y para el futuro de México. Estamos viendo la propuesta que hay para avanzar en nuestro país, para proponer un México más justo, en donde haya oportunidades para todos. Yo puedo entender a esta administración cuando trata de jalar agua para su molino en el sureste mexicano, es decir, que propone con un tren y con una refinería de propuesta de 400,000 barriles diarios de gasolinas, el que se pudiera desarrollar, detonar un polo que le pudiera dar una especie de balance a nuestro país entre el crecimiento del norte y el crecimiento del sur-sureste. Pero, francamente, las propuestas son muy cortas porque son esfuerzos individualizados que está haciendo un gobierno. Pienso que los países, cuando crecen, y más en este momento, en el siglo XXI, crecen en función de la presentación de proyectos que puedan involucrar a países, a capitales de todo el mundo, sacando de ello no solamente las mayores ventajas para aquello que se propone, sino ventajas únicas por lo que se propone. Y lo primero que tendríamos que analizar es si México tiene condiciones únicas para poder convertirse en una potencia hacia el futuro. Hoy estamos viendo que se administra y se propone con una profunda inmediatez, porque no hay un proyecto que nos dé un México viable para los próximos 30 años. Y lo que tendríamos que aprovechar es nuestra serie de particularidades que nos caracterizan. Una de las más importantes es nuestra condición geopolítica. Este argumento de la condición geopolítica, de la situación geopolítica de México, fue el más pesado cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio allá en el año 1994. Porque México estaba cerca de los mercados importantes, el primer mercado del mundo, Estados Unidos, y un segundo socio comercial que podía ser Canadá. Esto le dio viabilidad a México con otro argumento, el de la mano de obra barata. Pero aquí estamos viendo una serie de procesos que están dando en el mundo que son únicos. Tenemos de frente un calentamiento global, tenemos de frente una pandemia mundial, tenemos de frente una crisis financiera tremenda, una parálisis de la economía y en ello una quiebra de empresas sucesivas, una ruptura de cadena de pagos, una ruptura de cadena de las manufacturas, una cesantía y con el cambio de modelo de negocio. Ayer estaba yo viendo algunas de las iniciativas que están tomando las empresas tecnológicas más importantes del mundo para decirle a su gente, están invitados a que ya no regresen a trabajar a las oficinas, a que se queden en sus casas y que desde sus lugares de vivienda se conviertan en sus lugares de trabajo. Están cambiando las tendencias en el mundo. Nada más que hay una condición que sigue siendo, creo, muy importante para México, que es su condición geopolítica. Pero ahora, con respecto de lo que fue en 1994, pienso que la condición geopolítica de México tiene que ser mucho más grande. Y en lugar de ser un país que esté cerca del mercado más importante del planeta, que es Estados Unidos, podríamos empezar a ver a México como un vínculo de la relación de América para los americanos, en la que México se convirtiera en el nudo gordiano entre el norte y el sur. Es decir, creo que la reunión de la CELAC, esta que se acaba de celebrar, para tratar de oponerse a la Organización de Estados Americanos, a ser países súbditos de los Estados Unidos y toda esta diatriba que a veces se maneja en círculos políticos de izquierda, debería de aprovecharse de otra manera y hacer ver a México como un país que sea
como el centro de operaciones entre el norte y el sur, que sea el centro de operaciones panamericano en el que desde México se puedan invertir en obras de infraestructura y en proyectos de viabilidad entre todo el continente americano, como un punto nodal en donde el hub general de toda esta enorme actividad económica fuera México. Hacia abajo, hacia arriba. Y el hacia abajo implicaría en automático la incorporación no de uno, sino de infinidad de proyectos para el sureste mexicano. Y no de una inversión, la del gobierno, sino de infinidad de inversiones que, por ejemplo, podrían estar cifradas en hacer nuevas ciudades, puntos nodales comerciales, puntos de servicio, puntos de comunicación, puntos de propuesta para hacer negocios. Y ahí México tiene la palabra. Lo que no veo en estos tiempos es que dentro del mundo político haya estrategias de desarrollo que acompañen a una propuesta política para que resulte entonces atractiva la propuesta política de un partido político específico o de un líder en un partido político. Que vayan sus dichos avalados por proyectos que sean sostenibles, que sean viables y que resulten atractivos para todo el mundo. Y por eso les hago esta pregunta en nuestras formas de consulta. Hoy les estoy preguntando a ustedes, ¿ustedes creen que México podría alcanzar el desarrollo que los Emiratos Árabes Unidos lograron en las últimas 2 décadas? ¿Creen que se podría hacer? ¿Creen que podríamos hacer nosotros de Ciudad del Carmen, Campeche, un Dubái? ¿Piensan ustedes que en una ciudad en Oaxaca la podríamos convertir en un punto nodal financiero o comercial de todo el continente americano? ¿Piensan ustedes que se podrían crear nuevos hubs, clústeres de desarrollo específico con ciudades planeadas para dar servicios y para suministrar productos y para intercambiarlos? Yo creo que hoy estamos ante una situación particular, especialísima, que le da a México gran viabilidad para convertirnos como México, como país, en un país potencia. Pero para ello necesitamos las mejores mentes, las mejores estrategias, la confluencia de capitales, la honestidad, la certidumbre en los negocios, un trato fiscal preferencial importante que permita el auspiciar nuevas inversiones que atraigan a México, para México, a todo el mundo y que vengan a invertir y que se abra el abanico. No se cierre, sino que se abra, porque de no hacerlo estaríamos condenados a administrar una creciente pobreza que ya se está ya no tengo ni siquiera que documentarla, ya se está empezando a sentir. Familias con menor ingreso, familias con gente sin trabajo. Un cambio de paradigmas implica un cambio de actitudes. Y nosotros, sobre paradigmas diferentes, estamos reaccionando con las mismas actitudes. Y eso no es pensar ni con imaginación ni con creatividad. A esto le hemos llamado la revolución del intelecto, por una muy fuerte razón. Nada en la vida se ha logrado sin la participación de la inteligencia del hombre. Y creo que hoy ha llegado el momento de pensar el futuro de nuestro país con una revolución intelectual que nos saque a todos de este marasmo y que nos ponga en donde tenemos que estar, en la primera línea de los países que con idea y con educación hagamos de la revolución del intelecto un país nuevo, un país renovado, un país de nuevos bríos y de esperanza. México no es un país pobre. México es un país hecho bolas, que se está retorciendo entre sus problemas cuando hay muchas soluciones afuera que no alcanzamos a ver.
Central FM